Capítulo 2. Motivadores intrínsecos y extrínsecos. La red de contenidos del libro se puede ver en el siguiente gráfico, referido a los temas que hemos venido comentando en la introducción. Motivación. 1. Motivadores intrínsecos versus extrínsecos. 2. Funcionamiento autónomo versus controlado. 3. Motivadores intrínsecos. 4. Motivadores extrínsecos. 5. Autoeficiencia y metas. 6. Estados emocionales. 7. Desmotivadores. 8. Aplicando lo aprendido. Empezaremos con los conceptos y diferencias entre los motivadores intrínsecos versus los extrínsecos. Diferencias entre la motivación intrínseca versus la intrínseca. Tú puedes ser motivado por el medio, tú puedes ser motivado por un premio, pero ambos métodos son temporales. Nos dice lo que es Omar Rice. Pidiendo nuestra motivación. Los trabajadores pueden tener diferentes razones para esforzarse en sus empleos. Por David Fleischmann. Ok, si usted tiene mayores puntajes lo que es en la motivación tipo 1 o tipo 2, significa que se siente obligado bien por presiones externas o bien por presiones internas. Si usted tiene mayores razones con los tipos de motivación 3 y 4, se motiva más porque aquello que va alineado con sus valores. Si usted tiene como significado importante, así como por aquello que disfruta o lo apasiona. Reflexione sobre una actividad que le apasiona hacer, una actividad con la cual sea motivado. Puede ser una actividad relacionada con su trabajo o estudios, o una actividad relacionada con su vida personal. ¿Ya? Cuando hago este tipo de ejercicio en mis talleres, recibo respuestas similares. Encuentro personas que se motivan por un reto en su trabajo que está a la altura de sus talentos. Personas que se motivan porque trabajan en un equipo de mucha confianza. Personas que se motivan porque se sienten que hacen la diferencia. Todos estos motivadores intrínsecos, es decir, la persona se motiva haciendo la actividad en sí misma. Nadie me responde porque me paga bien o porque me da un premio, que son motivadores extrínsecos. Cuando veremos más adelante, se considera que los motivadores intrínsecos son de mayor calidad, porque tienen más beneficios que los motivadores extrínsecos. Algunos confunden los motivadores intrínsecos con motivadores internos, pero no es lo mismo. En realidad, la motivación siempre es interna y radica en nuestro cerebro. Más precisamente, la motivación está relacionada con los círculos neuronales dopaminérgicos y de premios en nuestro cerebro. Cuando se activan estos circuitos cerebrales, nos sentimos energizados y motivados para realizar cualquier actividad. Aunque lo hayamos mencionado anteriormente, vale la pena repetirlo. Los motivadores intrínsecos son aquellos que se basan en la realización de la actividad en sí misma. Los 6 motivadores intrínsecos son autonomía, sentido de competencia, novedad, aprendizaje, relación, pertenencia, trascendencia. Por ejemplo, si una persona hace una actividad que lo motiva porque está aprendiendo, la motivación es intrínseca porque se genera al realizar la actividad en sí misma. Del mismo modo, si una persona está trabajando en alguna actividad con la cual se siente muy competente y en la cual usa sus talentos, la persona se motiva. No se motiva por el resultado de la actividad, sino que se motiva por realizar la actividad en sí misma. El objetivo de ser una imagen, la imagen si resulta es solo un producto, una consecuencia que puede ser útil, tener valor o interesante. El verdadero objetivo de pintar es lograr un estado de conciencia, un elevado estado de funcionamiento, un momento extraordinario de nuestra existencia. Henry en el año 2007. Otra forma de entender los motivadores intrínsecos es a partir de la ausencia de ellos. Hay personas que no se motivan en su trabajo porque lo encuentran muy monótono y rutinario. No están satisfaciendo el motivador intrínseco de la novedad ni del aprendizaje. También hay personas que no se motivan porque perciben en su trabajo un ambiente de desconfianza, la falta de satisfacer el motivador de la relación y la pertenencia. Por otro lado,
En cuanto a los motivadores extrínsecos, una forma de identificarlos es cuando las personas realizan una actividad únicamente como medio para conseguir un fin. Es decir, cuando lo que le interesa a la persona es principalmente este fin, las consecuencias de hacer algo. Algunos motivadores extrínsecos son, por ejemplo, 1. Reconocimientos. 2. Premios e incentivos. 3. Bonos. 4. Diplomas, trofeos. 5. Evaluaciones, notas. 6. Fechas límite. 7. Castigos. Por ejemplo, cuando un alumno se siente motivado a estudiar porque quiere obtener una buena nota, se trata de una motivación extrínseca. No es la actividad de estudiar la que la motiva. La actividad de estudiar es solo el medio para obtener un fin, que es la nota. Otro ejemplo en la empresa son los bonos. Muchos ejecutivos tienen objetivos anuales ligados a un bono. Muchos se dedican a hacer actividades para alcanzar sus objetivos, solo porque buscan ganar el bono a fin de año. No les motiva necesariamente a hacer la actividad en sí misma, sino que les motiva el dinero que obtendrán al final de ella. Algunos de ustedes se pueden sorprender de ver el tema del reconocimiento como un motivador extrínseco. Se convierte en extrínseco cuando lo que uno le motiva no es hacer la actividad, sino el reconocimiento al final de ella por un trabajo bien realizado. Más adelante discutiremos lo que es al fondo el tema del reconocimiento. La motivación, en motivación 1 más 1 es igual a 2. Las ideas que requieren que las personas reorganicen su recepción del mundo general hostilidad. James Clay. Actividad. Imagina que usted trabaja para una empresa como ejecutivo en el área de marketing y tiene a su cargo las campañas de publicidad. Usted ha estudiado una maestría en marketing y le fascina su trabajo. Tiene cada día que trabajar, tiene el reto de hacer una nueva campaña creativa. Usted se siente motivado en su trabajo, pero su jefe quiere motivarlo más, así que decidió asignarle un bono de 2 sueldos si cumple con una serie de objetivos a fin de año. Ahora que tienen las motivaciones, la intrínseca y la extrínseca, ¿tiene el doble de motivación? Cuando hago este tipo de preguntas en mis talleres, la mayoría de los participantes responden que sí. Es probable que usted esté pensando lo mismo. Tiene lógica, 2 es más que 1. Pero la lógica de la motivación no es matemática. Deje su mente abierta y veamos las lecciones que nos trae este capítulo. ¿Cómo encontrarías a un grupo de niños motivados intrínsecamente para dibujar en un nido? ¿Son aquellos que dibujan con más entusiasmo? Es posible, pero no necesariamente nos confirma que están motivados intrínsecamente. ¿Son aquellos que hacen los dibujos más bonitos? No necesariamente. Pueden tener talento, pero puede ser que no les motive tanto dibujar. La forma de encontrarlos es esperar a que suene la campana del recreo y ver quiénes preferían dibujar en su tiempo libre. Fueron estos niños los que dibujaban en su tiempo libre los que tomaron para participar del siguiente estudio. Loeffler y colaboradores identificaron a un grupo de niños de nido de 3 a 5 años que estaban intrínsecamente motivados para dibujar y ubicar a los niños en 3 condiciones. Un grupo que recibía una recompensa esperada, un grupo que no recibiría ninguna recompensa y un grupo que recibiría una recompensa inesperada. Al grupo de recompensa esperada se les dijo que si dibujaban les daría un premio, es decir, que se les daría un motivador extrínseco adicional a su motivación intrínseca para dibujar. Se les dijo que recibirían un diploma en el que se indicaba que el niño era un buen participante. Y además se les dijo que recibirían un lazo azul grande si dibujaban. Luego de dibujar, se les dijo que no habían hecho bien y se les entregó lo ofrecido, el diploma y el lazo. Al grupo sin recompensas se les preguntó si querían dibujar. No se les mencionó nada acerca de ninguna recompensa ni se les dio nada al final.
Al grupo de recompensa inesperada, solo les consultó si querían dibujar y no se les ofreció nada. Pero cuando terminaron de dibujar se les dijo que lo habían hecho bien y se les dio sorpresivamente el diploma de buen participante. Luego de una semana, los investigadores regresaron a observar a los niños durante el tiempo de juego libre y se les dio la oportunidad de dibujar durante este tiempo. Esta vez los niños que habían participado del grupo de recompensa esperada, a los que se les había ofrecido el diploma y el lazo por pintar, dibujaron ahora un tiempo significativamente menor al tiempo que dibujaron al inicio. Cuando se les observó dibujando en su tiempo libre, es decir, los niños de la recompensa esperada disminuyeron su interés intrínseco por la actividad. En cambio, el grupo de los que no recibieron recompensa y el grupo que los recibieron una recompensa inesperada no mostraron ninguna disminución en su interés intrínseco. No se encontraron diferencias significativas entre los diferentes grupos en relación con la cantidad de dibujos realizados. Pero sí en cuanto a la calidad, así se encontró la calidad de los dibujos del grupo de la recompensa esperada era menor que la de los otros grupos. Los que aprendemos de la investigación de Lepper y colaboradores es que ofrecer una recompensa extrínseca disminuye lo que es la motivación intrínseca de las personas que antes hacían la actividad por placer de hacerla. Como veremos, si se trata de motivación, la fórmula es motivación intrínseca más motivación extrínseca, 2 veces motivación. La motivación extrínseca tiene costos escondidos. El principal es que se puede reducir la motivación intrínseca. Tal vez usted esté pensando que esto ocurrió hace porque eran niños y considere difícil imaginar que funcione de la misma manera en adultos. Pero veamos el siguiente estudio. Edward Dice y Richard Ryan son 2 investigadores que han dedicado su vida a estudiar la motivación de las personas en diferentes ámbitos. Dice, condujo el siguiente experimento. Los participantes eran esta vez estudiantes universitarios. Ellos debían armar diferentes figuras con unos cubos soma. Uno de los grupos recibiría una recompensa extrínseca, lo que había de ser el dinero, por armar diferentes diseños. El otro grupo no recibiría nada por armar los diseños en los cubos. Ambos grupos armaron los modelos durante media hora. Luego el investigador les avisó que el experimento había terminado y se les retiró por 8 minutos. En realidad, aquí es cuando el experimento iniciaba. Como pueden ver en la ilustración 14, en la sala había una cámara de video filmando lo que sucedía. Además, había una serie de revistas que cubrían diferentes intereses. Lo que se quería observar era lo que hacían las personas durante estos 8 minutos. Mientras esperaban que regresara el investigador, el objetivo era ver que el grupo elegía continuar armando los modelos durante 8 minutos en vez de dedicarse a leer las revistas. Es decir, querían descubrir qué grupo estaba motivado intrínsecamente y armaba los cubos sin esperar recompensas. Los resultados coincidieron con la investigación de los niños en el nido. La mayoría de las personas a las que se les pagó por armar los diseños paró y prefirió leer revistas, ilustración. En cambio, la mayoría de las personas del grupo al que no se les pagó, es decir, que no recibió un incentivo extrínseco, prefirió continuar armando modelos. Una vez más se puede observar cómo la motivación extrínseca merma la motivación intrínseca. Se han hecho cientos de estudios similares con diferentes muestras de adultos, empleando diversas tareas y diversas recompensas. En todos los casos, cuando se asigna un incentivo extrínseco, se merma la motivación intrínseca. Tal vez te estés preguntando lo siguiente: ¿por qué si cientos de estudios demuestran esta teoría, las empresas siguen dando tanto incentivo intrínseco? ¿Por qué los colegios siguen basados
todo su sistema de motivación sobre la base del incentivo extrínseco de la nota, ¿por qué tantos padres recurren a dar premios de todo tipo para estimular a sus hijos, aun cuando sus hijos pueden estar ya motivados intrínsecamente? Normalmente el mundo académico genera teorías y el mundo real de la empresa y de las instituciones las adopta y aplica. Por ejemplo, el concepto Ballon-Scorecard nació de las investigaciones de Kaplan y Norton en los años 90 y se realizó popular con un artículo escrito por Kaplan y Norton en el año 1992. Hoy en día son pocas las empresas que no usan esta metodología para medir la ejecución de su estrategia. En mi opinión, el Balanced Scorecard fue adoptado fácilmente por las empresas porque es una herramienta construida sobre la creencia aceptada y compartida de que es importante medir indicadores en las organizaciones. El concepto de que la motivación extrínseca merma lo que es la motivación intrínseca tiene ya más de 40 años de investigaciones y todavía no es totalmente aceptado en las empresas y organizaciones. ¿Por qué? Tengo algunas hipótesis. 1. Existe la creencia compartida en las empresas y en la sociedad en general de que los incentivos extrínsecos son el principal motivador de las personas. Si las cosas siempre han sido y así han funcionado, ¿para qué cambiar? Todos deben ser lo correcto. Por esta situación no solo ocurre en las empresas, podemos verla también en otras esferas de la vida. El deporte más popular en Sudamérica es el fútbol. Hace poco vi un chico motivado intrínsecamente para jugar fútbol, un delantero de 12 años con mucho talento. Su padre decía: hijo, ¿por qué cada gol que metes te pago $10? El padre no sabía que le estaba haciendo daño a la motivación intrínseca del joven. Esto ocurre muchas veces en todos los deportes competitivos. Algunos padres suelen dar un incentivo extrínseco a sus hijos por una actividad en la que estos ya están motivados intrínsecamente. Y ellos terminan armando lo que es la motivación intrínseca de sus hijos para hacer el deporte, sin que se den cuenta. El control de mi bono. Como empresario y miembro fundador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nunca había tenido bonos. Mi motivación era intrínseca, totalmente me fascinaba lo que hacía en el rubro de la educación. Pero hace algunos años, en la universidad, como lo hacen miles de empresas, los socios decidimos asignarnos bonos por cumplimiento de objetivos. Recuerdo que si alcanzaba mis objetivos, iba a recibir una suma interesante. Esto del bono era una novedad para mí. Me quedaban claros mis objetivos y trabajé duro para lograrlos. Muchos de los objetivos estaban relacionados con el trabajo que me encantaba hacer y algunos sí eran objetivos de trabajo que no estaba motivado a realizar. Al final del año gané el bono, pero no me sentía motivado como antes. Me sentía controlado por el incentivo. Sentía que mi trabajo me gustaba menos, como si le hubieran quitado su magia. El componente activo del motivador extrínseco que merma la motivación intrínseca es que quita autonomía. Uno muy fácilmente puede sentirse controlado por el incentivo, tal como me pasó y a mí como se demuestra en la ilustración. Nadie duda de que el incentivo extrínseco puede motivar. Yo estaba motivado a alcanzar mis metas y ganar mi bono, pero impactó mi motivación intrínseca. Más adelante, en el libro, regresaremos al tema de los bonos y daremos algunas sugerencias de cómo mejorar su efectividad y reducir daños a la motivación intrínseca. Otros costos escondidos de la motivación extrínseca. Si le preguntáramos a alumnos del colegio, ¿qué te motiva a estudiar? Desgraciadamente la respuesta mayoritaria será la nota y no el amor por el aprendizaje.
Te lo dice David Fleischmann. El rey espiritual. Cuenta que había un rey espiritual y que también era muy rico, pero tenía sus tesoros guardados en una cueva donde nadie entraba. Una persona de la corte le insistía que quería ver la cueva de los tesoros, a lo que el rey se negaba rotundamente. El cortesano insistió tanto en ver los tesoros que el rey le planteó un reto. Está bien, te llevo a ver mis tesoros, aunque con una condición. Irás cargando una vela, y si la vela se apaga, te mando a matar. La persona de la corte tenía tantas ganas de ver los tesoros que aceptó el difícil reto. El rey encontró en la cueva y empezó a mostrarle todas las joyas, los bloques de oro, de plata, sus gemas preciosas, entre otros tesoros. Mientras el rey iba explicando cada tesoro, el cortesano cargaba la vela, muy concentrado en la que la vela no se apagara y pudiera su vida. Al final de la visita, el rey le preguntó al cortesano: ¿qué te parecieron mis tesoros? Respondió: la verdad, mi rey, es que no pude verlos. Estuve tan concentrado en que no se cayera una gota de cera que no pude verla nada. Respondió el cortesano: de la misma forma, yo estoy tan concentrado en mantener mi vela espiritual interior prendida que no le presto atención a mis tesoros. Millones de estudiantes están en el colegio, tan interesados en que la vela de sus notas sean buenas o en que no se apague y los reprueben, que no aprenden los contenidos de la cueva del conocimiento. No tengo duda de que las notas hacen que los alumnos no estudien, que desarrollen disciplina, que sean perseverantes. Mis dudas son cuánto aprenden y en qué medida las notas ayudan a formar alumnos autónomos que disfruten el aprendizaje. Se realizó un estudio en donde a diferentes grupos de estudiantes se les daba una lectura y a cada grupo se les dio diferentes instrucciones, y a cada uno de los integrantes de grupo se les dijo: luego de que termines, te haré algunas preguntas sobre el texto. No será un examen y no pondré una nota, solo estoy interesado en que los alumnos recuerden de los textos. Lee el texto de la manera en que sea mejor para ti. A cada uno de los integrantes del grupo se les dijo: luego de que termines, te voy a tomar un examen. Quiero ver cuánto puedes recordar. Debes trabajar tan fuerte como puedes porque le pondré una nota a tu examen para ver si estás aprendiendo lo suficiente. En una segunda sesión, un experimentador fue a los salones de clase y les preguntó acerca de lo que recordaban del texto que habían leído la semana anterior. Se les evaluó tanto los conceptos que habían aprendido, así como el aprendizaje memorístico. Los resultados fueron interesantes. El grupo al cual se les dijo que leyera porque iba a ser evaluado con nota para ver qué tanto había aprendido tuvo menor interés por la lectura y mayor sensación de presión, aunque el grupo evaluado logró un mayor aprendizaje memorístico. Tuvo menor aprendizaje conceptual. Lo más interesante fue que hizo una nueva evaluación la siguiente semana y el grupo evaluado con nota fue el que más olvidó lo aprendido en comparación con lo que había respondido la semana anterior. Seguro a usted le ha pasado lo mismo en su vida o algo similar al estudio mencionado. Por ejemplo, en exámenes parciales o finales donde usted siente que tiene que estudiar motivado solamente por la nota que quiere obtener, es probable que a la semana haber rendido el examen no recuerde nada. La motivación extrínseca no solo puede reducir el aprendizaje, también puede reducir la creatividad. Existe mucha evidencia de que señala que las personas son más creativas cuando están intrínsecamente motivados y no extrínsecamente motivados por las notas, por la competencia entre compañeros y otros. Amiable y colaboradores encuentran que es la motivación intrínseca la que puede tener un efecto significativo en la creatividad.
En un experimento, un grupo de estudiantes universitarios se les pidió hacer una tarea artística que considere un collage de papel. A la mitad de los estudiantes se les asignó aleatoriamente a un grupo que ofrecía una recompensa, lo que viene a ser el dinero, por hacer el collage. Y a la otra mitad se les asignó a un grupo en el que solo les pidió que hicieran la actividad. Los estudiantes que habían hecho un contrato para realizar la actividad con el fin de obtener la recompensa exhibieron niveles significativamente menores de creatividad en sus colegios. En comparación con el otro grupo, el hecho de ofrecer un medio fin de trabajo hace esta tarea como un medio para el fin de obtener esta recompensa. Había reducido su creatividad. Por otro lado, el otro grupo no mostró disminución en la creatividad. El otro grupo estudió realizado también por Amival y colaboradores. Se le pidió a un grupo de 23 artistas que seleccionaran al azar 10 de sus obras realizadas por encargo, y a pedido y con pago, y otras 10 obras realizadas por propia voluntad, es decir, obras que fueron pintadas por iniciativa propia y no por tener algún pedido. Luego, estas pinturas fueron entregadas a un grupo de expertos, sin que supieran que se trataba de un estudio ni de cómo fueron seleccionadas las obras. Lo que encontraron fue que las pinturas realizadas por encargo, a pedido y con pago, fueron evaluadas con menos creatividad. Muchos estudios encuentran conscientemente que las personas generan más ideas originales cuando están más intrínsecamente motivados que sea extrínsecamente motivadas. La motivación extrínseca también puede reducir nuestra perseverancia. En un estudio realizado por Projector y colaboradores, se evaluó a un grupo de 369 nadadores calificados de Canadá. Los investigadores les hicieron seguimiento 10 y 22 meses después. Las personas que tenían motivación intrínseca mostraron mayor persistencia y dedicación a sus entrenamientos, tanto a los 10 meses como a los 22 meses. Los nadadores que entrenaban por motivación extrínseca presentaron mayores tasas de deserción en el tiempo. La motivación intrínseca en los deportes es uno de los mejores predictores del desempeño y persistencia. Ryan y Dice en el año 2022 publicaron su artículo. Refieren que son muchos los beneficios de las personas que tienen mayor motivación intrínseca en comparación a las personas con motivación extrínseca. Así, las personas que tienen motivación más autónoma intrínseca en comparación con aquellos que tienen una motivación más controlada que viene a ser extrínseca, muestran un registro impresionante de efectos positivos, entre los que pueden señalar más interés, entusiasmo y confianza, lo que se traduce un mejor desempeño, mayor persistencia y creatividad, mayor autoestima, mayor rendimiento académico, mayor vitalidad y bienestar en general. Otra conducta que ha sido estudiada es de la copia. La conducta de copiarse se ha incrementado durante los últimos 50 años. En la década de 1940, alrededor del 20% de alumnos universitarios confesaba haber plagiado en secuencia, mientras que en la actualidad el 75% y el 98% de estudiantes universitarios admite haberse copiado mientras cursaba la secundaria. La investigación de alumnos entre 12 y 14 años encuentra que existe una mayor motivación para copiar porque hay una mayor énfasis en las notas. Si bien muchos piensan que está mal hacerlo, lo justifican por el hecho de obtener una buena nota. Este es un ejemplo de cómo un motivador extrínseco puede llevarte a tener comportamientos inadecuados. Hemos presentado pruebas de que la motivación intrínseca tiene costos. Sin embargo, es la motivación más utilizada en el mundo de la empresa y en la educación. Cuando nos encontramos con una realidad que no coincide con nuestras creencias,
Tenemos dos caminos: o simplemente ignoramos lo que es la realidad, es decir, la evidencia mostrada, en cambiamos nuestras creencias para adaptarnos. Esperamos que los lectores tomen el segundo camino. Un colegio sin nota. El director y profesores de un colegio estaban muy preocupados por los efectos negativos de los motivadores extrínsecos, por lo que hicieron un experimento durante un semestre. Crearon un programa optativo de cuarto y quinto de media. En este programa había varias diferencias con el programa normal del bachillerato internacional. La principal diferencia era que los alumnos se evaluaban diariamente en su esfuerzo y resultados, y ellos mismos se ponían nota de los cursos. Luego, cada mes, 2 meses, revisaban sus apuntes y se podían la nota para el bimestre. El profesor también los evaluaba basado en su percepción. Resulta que el 90% de los casos, las calificaciones de los alumnos eran más bajas que del profesor. Cuando no había coincidencia, el profesor conversaba con el alumno acerca de la nota que merecía. Con esta metodología quitaron el motivador extrínseco de la nota y la calificación solo servía para que el alumno se retroalimente, como una información de cómo iba su desempeño. Al quitar el foco extrínseco hacia la nota, cambió radicalmente la motivación. Los chicos ahora estudian de acuerdo con sus talentos y les apasiona aprender. Yo estuve personalmente 3 veces dictando conferencias a este pequeño grupo de alumnos y no me quedé impresionando de las ganas de aprender que tenían. Ahora el colegio ha ampliado el programa tercero, cuarto y quinto de secundaria y muchos alumnos se están pasando a esta opción. A veces un motivador extrínseco puede ser necesario. No hay problema en usar motivadores extrínsecos cuando se necesitan. El problema de muchos jefes es que son los únicos que usan. Te lo dice David Friedman. El gerente que detestaba el tema de las personas. El gerente general de una compañía de manufactura tenía muchas fortalezas. Era una persona analítica, numérica, aterrizada, concreta y estratégica. El gerente lograba buenos resultados, pero el tema de la preocupación por las personas no estaba en su radar. El clima laboral era regular. Había bastante rotación y más incidentes de inseguridad que el promedio de esa industria. El presidente y el dueño de la empresa, una persona muy orientada a las personas, le ha pedido en varias oportunidades al gerente que le prestara atención a los temas de clima laboral. Pero la verdad es que el gerente, quien tenía una formación en ingeniería, estos temas no lo motivaban. Después de tratar durante 3 años que el gerente cambiaría de conducta, decidió aplicar un incentivo extrínseco. Le dijo que ahora su bono anual dependía en 50% de la mejora en la encuesta del clima laboral interno. Al gerente, que no le quedó otra opción que aceptar regañada dientes la propuesta de su jefe, durante el año empezó a participar y organizar actividades de clima laboral. No lo hacía porque no le gustara, sino porque tenía en mente su bono. Cierto día le tocó disfrazarse en una reunión con todo el personal, cosa que odiaba y le parecía inútil, pero siguió los consejos del equipo de recursos humanos. El que quería su bono, al final del año logró su objetivo. La empresa mejoró en un 25% su clima laboral. Al siguiente año, el presidente le puso otros objetivos y ninguno estaba relacionado con el clima laboral. Sin embargo, le pidió que siguiera mejorando el clima. Esta vez no estaba motivado por el bono, sino porque sabía que debía hacerlo. Siguió detestando participar en reuniones, disfrazarse y otras cosas creativas, y al acercamiento a la gente. Pero igual lo hacía motivado porque su jefe esperaba de él.
Al final del año, su clima laboral mejoró un 30% con respecto al año pasado y obtuvo extraordinariamente resultados. El clima laboral de la empresa era bueno y si vivía otro ambiente. El gerente finalmente entendió que había una relación concreta entre el clima laboral y los resultados. Al comienzo, él creía que eran actividades que solo se hacían para perder el tiempo, pero ahora las valora. Al siguiente año, el gerente se metió más de lo lleno a trabajar el clima laboral. Su motivación era que sabía que le traerían mejores resultados. Todavía no le gustaban las actividades, pero las hacía porque sabía que eran importantes para la compañía. Cerró el año nuevamente con extraordinarios resultados y obtuvo entre las 25 mejores empresas para trabajar en su país. El gerente ya no era el de antes, se había soltado, ahora hasta podía disfrutar el disfrazarse. Le gustaba organizar reuniones y actividades diversas relacionadas con el clima laboral. Él mismo reconocía que había cambiado. Al siguiente año, la motivación del gerente por trabajar en el clima laboral ya era intrínseca. Se divertía y se motivaba con las actividades relacionadas con ese tema. Ya no lo hacía por un bono o porque su jefe le consideraba importante o porque él creía que era importante. Lo hacía porque disfrutaba la cercanía con la gente y se sentía muy competente haciendo las actividades. Este año la empresa quedó entre las 10 empresas más importantes para trabajar y tuvo increíbles resultados. En este caso, que es una historia real, se le asignó al gerente un incentivo extrínseco porque no tenía ninguna motivación intrínseca. Para trabajar los temas del clima laboral, como lo hemos comentado, uno de los costos de usar motivadores extrínsecos es que dañan la motivación intrínseca. Pero si esta no existe, como el caso anterior, no hay nada que dañar. Esta persona no estaba motivada para realizar estas actividades, no lo interesaban. Vale la pena comentar que en este caso la forma de brindarle el incentivo fue de modo controlador. Si haces esto, tendrás tu bono. Sin embargo, como veremos más adelante, podría haberse dado de otra manera, también no controladora y de manera más autónoma, lo cual favorece la motivación. Existe una serie de tipos de motivación, desde la desmotivación a la motivación intrínseca, tal como se cuesta en la ilustración 17. Vale la pena comentar que no significa que tengamos que pasar por cada escalón para llegar a la motivación intrínseca. Lo mejor es saltar a los escalones para tratar de tener una motivación intrínseca. Los escalones nos ayudan a identificar que la motivación intrínseca es una motivación de mejor calidad. Explicaremos cada tipo usando el caso anterior. Motivación extrínseca por incentivos o castigos. En el caso presentado, la persona se motivó por el incentivo del bono. También se podría haber usado un castigo como una amenaza del presidente de que si no le presta atención al clima, será despedido en el futuro. Los castigos y amenazas funcionan, pero tienen costos escondidos que veremos más adelante en el libro. Motivación extrínseca introyectada. El segundo año, el presidente le quitó el bono al gerente general. Pero el gerente siguió dándole importancia al clima laboral porque sabía que su jefe esperaba eso de él. La motivación extrínseca introyectada declara cuando las personas hacen una actividad por la aprobación de los demás, por presión de grupo o por cuidar la imagen personal, por culpa o vergüenza frente a otros. Motivación extrínseca identificada. El tercer año, el gerente seguía haciendo actividades de clima laboral, pero ya no los hacía tanto porque su jefe lo esperaba, sino porque se había dado cuenta de que era importante. Las actividades no les gustaban, pero sí les hacía porque consideraba que era importante para el bien de la compañía.
La motivación extrínseca e identificada se da cuando uno se identifica con la importancia de hacer una actividad y se motiva a hacerla porque es algo que considera importante, significativo, útil y está alineado con sus valores, aunque intrínsecamente no esté motivado. Es decir, aunque no lo disfrute hacer la actividad, esta motivación también intrínseca, pero es de mejor calidad que las dos anteriores. Motivación intrínseca. En este caso, el gerente empezó a disfrutar las actividades del clima laboral. Lo hacía porque se divertía, porque sentía la calidez de las personas y porque se sentía competente haciéndolas. El gerente ahora ya había pasado de actuar por motivación intrínseca. El gerente recorrió todos los escalones en lugar de dar salto más largo y su motivación se llegó a convertir en intrínseca. Pero esto no ocurre en todos los casos. Hay personas que no se motivan por una actividad o menos que existan incentivos. Los casos. Hay personas que llegan solo a la motivación extrínseca introyectada, es decir, hacen las cosas solo porque es lo que les espera de ellas, pero no disfrutan la actividad. Muchos llegan a la motivación extrínseca identificada, hacen las cosas porque las consideran importantes, no porque les apasione o disfruten hacerlas. Recuerde que no es necesario pasar todas las escalones. La idea es que trate de saltar hacia los escalones más altos. Las siguientes ilustraciones grafican cada paso en la escalera. La ilustración 18. Desmotivación. Me da flojera correr, me aburre, me cansa y no me provoca. Motivación extrínseca. Por incentivos o castigos. Solo corro porque no he prometido que si lo hago durante una semana me voy a premiar con un iPhone. Motivación extrínseca introyectada. Solo corro porque todos mis amigos corren y ellos esperan que yo corra. Si no lo hago, me siento culpable. Motivación intrínseca identificada. Corro porque es bueno para mi salud. Sé que es importante hacerlo. Lo hago por esto, no porque me guste o lo disfrute. Motivación intrínseca. Corro porque cuando lo hago me siento libre, soy bueno haciéndolo y me da una sensación maravillosa de bienestar. Actividad. Motivación extrínseca identificada. Corro porque sé que es bueno para mi salud, sé que es importante hacerlo, lo hago por esto, no porque me guste o lo disfrute. A continuación se presenta un caso de motivación familiar. El ejercicio consiste en identificar cuáles son los diferentes tipos de motivación que siente el protagonista. ¿Por qué estudio? Imagine que usted llega a casa e encuentra a su hijo haciendo las tareas, estudiando para el día siguiente. Usted se acerca y le pregunta, hijo, ¿por qué estás estudiando? ¿Qué tipo de motivación tendrá el hijo si le contesta lo siguiente? Papá, estudio porque si no lo hago mi mamá me castigará y no me dejará jugar con mi tío Don Abuelo más tarde. Papá, estudio porque me daría vergüenza con la profesora si es que no lo hago la tarea. Papá, estudio porque estoy aprendiendo ahora en el curso, me parece útil, me va a servir cuando vayamos a jugar fútbol porque poder calcular mejor las distancias. Papá, estudio porque realmente estoy disfrutando las clases. La profesora hace que la clase sea divertida, despierte mi curiosidad y el tiempo se me está pasando volando. Haga una pausa, identifique el tipo de motivación en cada respuesta y luego siga leyendo. Como padres, creemos saber qué es lo mejor para nuestros hijos y nuestros hijos frecuentemente no están motivados para hacer lo que nosotros creíamos que es lo mejor para ellos. Similarmente, como jefes tenemos objetivos en los negocios que mandan de nuestros colaboradores ciertas tareas que muchas veces no nos motivan. Los incentivos o castigos funcionan en estas ocasiones, pero hay que saber cómo aplicarlos para reducir los costos escondidos, como vemos en el siguiente capítulo. Un gerente aburrido, pero una causa importante. Quiero comentarles el caso de un gerente del área de los recursos humanos y calidad. Su perfil era de un corte más creativo y poco estructurado, pero tenía a su cargo el área de calidad y mejora de procesos que requiere una persona aterrizada.
detallista y organizado. Este gerente era promotor del tema de mejora de procesos que finalmente se instaló en la cultura de la compañía. Pero para formar la cultura tenía que asistir a las reuniones de 3 horas de presentación de indicadores de proyectos, de mejoras de procesos. Cada vez que tenía esta actividad en la agenda le daba dolor de estómago. No tenía la más mínima ganas de asistir a una reunión en la cual se veía talleres, planes, indicadores. Pues este tipo de actividad no encajaba con sus fortalezas. Sin embargo, siempre estaba presente, aunque no lo motivara, aunque no lo disfrutara, porque sabía que era importante para la empresa. En este caso, el gerente llegó a tener una motivación extrínseca identificada, reduciendo los daños de la motivación extrínseca. No hay duda de que la motivación extrínseca te motiva, pero tampoco hay duda de que te quite la libertad y de controlarlo. David Feischman. El ejecutivo poco planificado. Oscar, el gerente de producto de una empresa de consumo masivo, tenía muchos talentos. Era muy creativo, ingenioso, intuitivo, sociable, espontáneo, flexible y lograba buenos resultados. Sin embargo, era de las personas muy eficaces, pero poco eficientes. Lograba resultados, pero bueno, generaba mucho caos y sobrecostos para la falta de planificación. Sí, jefe, en la evaluación de su desempeño lo había dado retroalimentación sobre el tema de la organización, pero el ejecutivo no cambiaba. El resto de las áreas relacionadas se quejaba mucho del gerente de producto para su poca planificación. En su segunda evaluación de desempeño, su jefe le dijo: Oscar, te he citado para hablar de un tema que preocupa. Tu planificación, la verdad es que es un desastre. Yo sé que tengo ese defecto y estoy tratando de mejorar. Lo que pasa es que no me motiva a planificar. Siento que pierdo mi tiempo, mencionó el gerente de producto. La verdad es que ya la organización está cansada de tu desorden. Este año queremos ver cambios. Si no cambias o haces lo que deberías, yo no puedo garantizar tu puesto. El rabino motivador. Cuentan que un grupo racista de Ku Klux Klan decidió agredir a un rabino en su tienda mientras le gritaba: ¡Judío, judío, judío! El rabino estaba desesperado porque los clientes se le iban por medio a lo que pudieran hacer estas personas. Un día el rabino salió y antes de que empiecen a gritar les dijo: si me llaman judíos les pago $1 a cada uno. Las personas de Ku Klux Klan estaban totalmente sorprendidas. Pensaban que el rabino se había vuelto loco. Tomaron el billete y le gritaron con más ganas: ¡Judío, judío, judío! Al día siguiente, nuevamente, antes de que empezaran a gritar, salió el rabino, pero esta vez solo le ofreció 50 centavos de dólar por gritarles judío. Los miembros del clan protestaron, pero siguieron gritando, aunque con menos ganas, pues después de todo, $0.50 es $0.50. Al día siguiente salió el rabino y se les ofreció solo 1 centavo por gritarles judío. Los miembros del clan consideraron esto injusto, así que decidieron marcharse y no regresar. Hace 2 días recibíamos $1, ayer $0.50 y hoy 1 centavo. No piense que seguiremos gritando en de judío, 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 pero un mísero centavo. El rabino era un genio de la motivación. Las personas del clan estaban motivadas intrínsecamente para gritarle judío. Ellos lo hacían libremente, con autonomía, porque creían que era una causa trascendente, pero luego el rabino les dio un sentido controlador, diciéndoles: si me llaman judío, les pago $1. Al comienzo parecería el mejor de los mundos, nos pagaban por hacer lo que queremos, pero sin que se dieran cuenta, el rabino ha empezado a controlarlos, puesto que estaban pensando con el dinero que el rabino había empezado a controlarlos. Iban a recibir en lugar de su causa. El rabino estaba construyendo su motivación intrínseca, trascendente, con un incentivo extrínseco. Luego, bajo el incentivo extrínseco, dinero, tanto que ya no existía ninguna motivación intrínseca para seguir gritando, y se fueron. Gracias.